Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Cruz Martínez. Soy licenciada en Psicología. Actualmente me encuentro estudiando un diplomado en Neuropsicología y les voy a hablar sobre la organización cerebral. La organización cerebral. El cerebro humano es el órgano central del sistema nervioso central. Se encuentra protegido por el cráneo. Gran parte de las funciones fisiológicas del cerebro implica recibir información del resto del cuerpo, interpretar y guiar la respuesta del cuerpo. Es el responsable del pensamiento y movimiento que el cuerpo produce. Está situado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal y está presente en todos los vertebrados, formado por millones de neuronas que, interconectadas mediante axones y dendritas, permite regular todas y cada una de las funciones del cuerpo y de la mente. Compuesto por más de 100 billones de células nerviosas, el cerebro podría definirse como el encargado de controlar y regular la mayoría de las funciones del cuerpo y de la mente. Algunas de las funciones que realiza son el control de las funciones vitales, recibe, procesa, integra e interpreta toda la información que recibe de los sentidos, como la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Controla los movimientos y es el responsable de nuestras emociones y conductas. Nos permite pensar, razonar y sentir, y controla las funciones cognitivas superiores como son la memoria, el aprendizaje, la percepción y las funciones ejecutivas. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados. Cada hemisferio está especializado en funciones distintas. Uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyen las diferencias funcionales que existen entre los dos hemisferios, ya que se ha descubierto que cada uno de ellos está especializado en conductas distintas. Es importante mencionar que existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo. El hemisferio izquierdo coordina la parte derecha. El hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubica la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, que es la facultad para identificar y expresar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. Conocimiento del esquema corporal. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Está relacionado con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke, áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral. Es el área que produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, imposibilita al sujeto para hablar y escribir. El área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Si esta zona se daña, se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones, procesamiento analítico, secuencial, codifica información sensorial en base a descripción lingüística, lectura, escritura, cálculo, hace análisis temporal, percibe detalles, análisis fonológico de palabras, memoria verbal. El cerebro está formado por estructuras corticales y subcorticales. Las estructuras corticales o corteza cerebral es la parte más grande del cerebro humano y se asocia con funciones cerebrales superiores, como el pensamiento y la acción.
La corteza cerebral se divide en 4 secciones, llamadas lóbulos. El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior del cerebro. Es la principal área visual de la corteza. El órgano sensorial receptor es el ojo. Un daño en un lado del lóbulo occipital podría causar pérdida de la visión. Los trastornos del lóbulo occipital pueden causar alucinaciones e ilusiones visuales. Tiene la función de integrar los estímulos visuales simples en imágenes. El lóbulo parietal ocupa la zona que recae bajo el hueso parietal, es decir, partes medias y laterales de la cabeza, justo arriba de los lóbulos occipitales. Las sensaciones corporales se registran en los lóbulos parietales. Es la zona cerebral encargada especialmente de recibir las sensaciones de tacto, calor, frío, presión, dolor y coordinación del equilibrio. Su característica principal es la de integrar datos previamente de distintas fuentes. En este lóbulo desembocan tanto procesos perceptivos como la regulación de los estados de ánimo. Entonces, juega un papel importante, especialmente en 3 procesos: la integración y el procesamiento de la información sensorial proveniente de diferentes canales, el procesamiento de la información simbólica y el procesamiento de la información numérica. El lóbulo temporal es una parte del cerebro localizada frente al lóbulo occipital, aproximadamente detrás de cada 100. Se localiza a cada lado del cerebro. La información auditiva se proyecta directamente en los lóbulos temporales, lo que hace el sitio principal para el registro de la audición. Se ocupa de varias funciones, incluido el lenguaje, el procesamiento de información de audio y memoria auditiva. Se gestionan aquí, es decir, recibe y procesa información procedente de los oídos. También contribuye al equilibrio y regula emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. El daño al lóbulo temporal puede limitar en forma grave la capacidad para usar el lenguaje. El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza que constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro. Están localizados en la parte anterior del cerebro. Están asociados con funciones mentales superiores y el control del movimiento, responsable de procesos cognitivos complejos, como las funciones ejecutivas. El daño a los lóbulos frontales tiende a modificar la personalidad y la emotividad, además de las tareas intelectuales basadas en el razonamiento o la planeación. Puede provocar un síndrome demencial o un trastorno de la conducta. Los ganglios basales o núcleos basales. Se aplica al conjunto de masas de sustancia gris situado dentro de cada hemisferio cerebral. Desempeña un papel importante en el control de la postura y el movimiento voluntario. El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Está relacionado con la memoria, atención, los instintos sexuales y las emociones, como por ejemplo el placer, el miedo, la agresividad. También está relacionado con la personalidad y la conducta. Es decir, ayuda a organizar la respuesta apropiada ante los estímulos como la alimentación, la huida, lucha o reproducción. Está conformado por la amígdala, que es una pequeña estructura situada en el ventrículo lateral del lóbulo temporal. Forma parte del llamado cerebro profundo. Se conecta al hipotálamo. Su principal función es la de integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a nivel fisiológico y conductual. Debido a su estrecha vinculación con el lóbulo frontal, también permite inhibición de conductas. El hipocampo es un pequeño órgano situado dentro del lóbulo temporal intermedio del cerebro. Se asocia principalmente a la memoria y particularmente a la memoria de largo plazo. El giro de cíngulo, responsable en el área emocional. La empatía, la respuesta emocional, vergüenza, conducta, también el área cognitiva como la atención, motivación y la iniciación del movimiento. Cuerpos mamilares.
son dos estructuras, el núcleo mamilar medial y el núcleo mamilar lateral, en el lado inferior del cerebro. Ambos están conectados al hipotálamo a través de un camino de nervio llamadas fornix. Son importantes para el procesamiento de la memoria. Tálamo, situado encima del tronco del encéfalo, entre la corteza cerebral y el medio cerebro. Transmite el motor y señales sensoriales a la corteza cerebral. El hipotálamo está formado por distintas regiones y núcleos hipotalámicos, encargados de la regulación de impulsos fundamentales y condiciones del estado interno. También conforma las emociones y sensaciones del dolor y placer. El septum. Las funciones principales consisten en facilitar la integración y sincronización sensorial. Determinan soporte para el sistema límbico. El fornix. Esta región del cerebro conecta el hipocampo con hipotálamo y el hemisferio derecho con el izquierdo. Se presenta como una C. Su función principal consiste en transmitir señales. Está relacionado con la actividad sexual. También resulta ser una estructura cerebral muy importante en la realización de actividades cognitivas, ya que se encarga de comunicar y relacionar las regiones del cerebro que desempeñan tales acciones. Ahora bien, las fases más tempranas del desarrollo embrionario presentan 3 dilataciones, lo que nos permite dividirlo en 3 segmentos distintos. Prosencéfalo, que es el cerebro primitivo, anterior. Se divide durante el desarrollo embrionario en diencéfalo, que es el tálamo e hipotálamo, y el telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales. El mesencéfalo se le conoce como el cerebro medio y el robencéfalo el cerebro posterior. El robencéfalo es el segmento más caudal y cuando el embrión tiene 5 semanas se divide en 2 porciones, el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo es la porción más cefálica y dará lugar a la protuberancia o puente y al cerebelo, mientras que el del mielencéfalo se originará el bulbo raquídeo. El tronco encefálico, que es una de las regiones más importantes del cerebro humano, una de las regiones más vitales para la supervivencia de nuestro cuerpo. Contiene numerosos centros vitales como el hipo, el vómito, la succión, deglución, tos y estornudo. Mantiene el control del corazón y los pulmones. Constituido por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo, también conocido como cerebro medio, es la vesícula cerebral menos diferenciada. Sus funciones principales son el control de las reacciones posturales, el control de las reacciones de enderezamiento, es el centro de los reflejos ópticos, el centro de los reflejos acústicos. Además interviene en el control de la secreción de la aldosterona, que es la hormona relacionada con la micción. Puente o protuberancia es aquella porción ensanchada del tronco encefálico de apenas 2.5 centímetros que se ubica entre el bulbo y el mesencéfalo. Es un órgano de conducción, por ella pasan las vías sensitivas que van de la médula al cerebro y viceversa. Es el centro de la estación. Sin este órgano no podemos quedarnos de pie. Bulbo raquídeo. Interviene en el establecimiento y control de la respiración, control cardiovascular, deglución, náusea y vómito. Envía impulsos supresores al sistema de despertamiento, interviene en la fonación, controla el equilibrio y la movilidad extraocular refleja. Por último, voy a hacer mención del cerebelo. Es una estructura del sistema nervioso central. Es la parte más grande del encéfalo, después del cerebro. Se sitúa en la parte posterior e inferior del cráneo. Su función principal es la de integrar vías motoras y sensitivas. Recibe información y órdenes de la corteza cerebral y las conecta con el aparato
aparato locomotor, del equilibrio o posturas corporales. También se encarga de algunos procesos de la memoria, del lenguaje, de la atención, del aprendizaje, entre otras funciones. Bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias.